Ahora sí. Bueno, pues yo tenía pendiente hacerte una pregunta, que creo que es seguramente que es muy recurrente la pregunta, y es que, ¿cómo es posible, cómo sabemos que existe el sueño profundo si no somos conscientes de él? No podemos, no, somos conscientes de la vigilia, podemos ser conscientes de los sueños oníricos, pero el sueño profundo no queda ninguna constancia de él. ¿Y cómo, No. y cómo hablas de ello ahora? Hombre, pues porque lo oigo. Dicen que existe, que hay una fase del sueño, que es la fase donde no se sueña, y tengo noticias de esa fase, pero yo mismo, o sea, no tengo, o sea, de primera mano yo no tengo constancia. Lo sé porque me lo han dicho, pero no puedo aseverar que exista yo por, por, por experiencia directa. ¿No has experimentado nunca el sueño profundo, la ausencia de conciencia de imágenes, la ausencia del sueño onírico? Sí, bueno, se lo he experimentado, pero como se puede confundir con el sueño onírico, porque los sueños no siempre se recuerdan. ¿Los sueños los puedes recordar o no? Dicen que los sueños los puedes recordar o no. O sea, hay noches que tú recuerdas sueños y noches que no. ¿Te has desmayado alguna vez? Que si me he desmayado alguna vez, no, no. Hombre, he sido anestesiado para una intervención quirúrgica. Es Y decir, en ese momento no había conciencia de cuerpo, no, por supuesto que no, no. Después pero, cuando desperté, pues pero existías en ese momento. No sí, dejaste sí. de existir, no dejaste de ser. No, no, eso sí, es cierto, sí. En ese momento no había conciencia de cuerpo, No, ese no. pero había conciencia. Había conciencia de la ausencia de cuerpo. Una vez que despierto, me doy cuenta de que he estado un tiempo sin conciencia, Ese sin que ser se, consciente. ese que se da cuenta en la vigilia es el mismo que está presente en la ausencia de conciencia de cuerpo. En el sueño profundo no hay conciencia de cuerpo ni de mente, y en la vigilia hay conciencia de cuerpo y de mente. Exactamente, o sea, cuando estás en el sueño profundo o cuando eres anestesiado o algo así para una intervención, pues sí que es cierto que no tienes conciencia ni recuerdo de eso ni nada. O sea, que ahí no sé, eso no se registra en ningún sitio. Ahí está, hay como una laguna. Sí, pero tiene que haber algo que ve a la laguna, tiene que haber conciencia de la laguna. Sí, De pero lo, a posteriori. de lo contrario, no podríamos hablar de ello. No podríamos hablar de los tres estados: vigilia, sueño onírico y sueño profundo, a menos que hubiera conciencia de los tres estados. Esa conciencia es permanente, ininterrumpida, y es nuestra realidad sin nombre y sin forma. Pero es un estado vamos, que no tiene nada. O sea, ahí está ahí un estado sin que es como si estuviera, es como si no existieras, en realidad. Como, Existiendo, pero como ego, como individuo, como persona, no. Como conciencia, sí. como conciencia, pero no hay ningún registro en tu mente de eso. La conciencia no es alguien. La conciencia es conciencia. Eso que existe en los tres estados es conciencia y es silencio. Un silencio absoluto. Claro, yo desde mi perspectiva, a lo mejor, que yo, de perspectiva egoica, eso lo percibo como, como algo mm, incomprensible, o sea, un poco incomprensible,
en el sentido de que La mente no puede comprender aquello que está más allá de sí, que es la misma conciencia de la mente. La mente superpone su identidad con el cuerpo a nuestra realidad y la cubre. Por eso no somos conscientes de ser conciencia. Te oigo, te oigo, te oigo. Puedo hacer esto y hablar contigo a la vez. Matthew, can you have a look at the beans? ¿Me sigues? sí, sí, te sigo, pero yo podría, me imagino ese estado, porque como no tengo conocimiento directo de ese estado, simplemente por referencias y por descarte también, bueno, pues si hay un estado que es de despierto, que es la vigilia, que es el que me encuentro ahora, otro estado que es el sueño onírico, que es cuando estoy soñando, que muchas veces recuerdo los sueños El sueño onírico también señala a la presencia de la conciencia del sueño onírico. El sueño onírico son proyecciones mentales, son improntas sí, de la vigilia debido a la identificación con el cuerpo. pero como en el sueño profundo no hay ningún registro de nada, Pero tiene que haber conciencia de que no hay registro de nada. Hay conciencia de nada. Es oscuridad plena, ignorancia plena. pero eso lo puede ver, se intuye cuando estás en vigilia. Claro, pero no puedes negar tu existencia en el sueño profundo y no puedes No, negar que eres consciente del sueño profundo. no, eso no lo puedo negar porque hay, hay una, o sea, hay referencias y cuando no hay, claro, hay estados en lo que no hay registros ni nada, siempre no hay nada, ni Entonces, recuerdos. entonces tú debes ser esa conciencia que está presente en la presencia y en la ausencia del cuerpo y de la mente. Yo debo ser eso, o sea, ese estado tan... Ese es tu estado natural, conciencia constante, ininterrumpida, sin nombre, sin formas, sin atributos, sin cualidades, no sujeta a cambio, no sujeta a modificaciones, invisible, silencio absoluto. La verdad es que oírte decir eso, no sé por qué, siento como que me reconforta un poco eso, ese estado así. Es lo que eres en realidad. También eres la ilusión. Te conoces como ilusión, pero no te conoces como realidad, que es aquello que es consciente de la ilusión. Ya, ya. Pues sí. Si la mente se queda completamente quieta, ¿sí? Pierde su identificación con el cuerpo y permanece simplemente como una especie de conciencia de ser, ¿sí? Como un ser consciente que es reflejo de la conciencia. O
Se podría decir que, por ejemplo, es un estado contemplativo puro, sin ningún tipo de... Correcto, correcto. que es lo que hacen referencia los místicos, estos los santos, que estaban en un estado ahí. Sí, pero eso sigue siendo un estado mental. El estado, por ejemplo, de contemplación, de contemplativo, también es mental. Sí, claro. O sea, el estado de sueño profundo está más allá de la contemplación. Claro, porque no está ni la contemplación ni el contemplativo. Ya, ya. Sí, que ahí desaparece todo, desaparece tu identidad, todo. Todo aparece y desaparece. Si aparece y desaparece, no es real. Real es aquello que es permanente, ¿sí? Y es aquello que es consciente de lo que aparece y desaparece. Y es conciencia. Entonces, Entonces, el estado contemplativo, esto de los místicos, de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, esos que estaban ahí, que escribían poesía y alucinaban, no sé. Habría que eso preguntarle a ellos. Lamentablemente no están vivos, así que sería un estado intermedio ahí estaban entre en la medio. poesía, Hay un estado inclusive, porque ahí sí que ahí sí que hay identificación, todavía identificación con esa conciencia de ser, no esa conciencia de eso. que es un yo, pero está libre de pensamientos. Inclusive el pensamiento yo soy el cuerpo. Está libre de eso también, el Sí. estado contemplativo. Es como cuando alguien toma una Nada, sustancia. no se piensa nada y no se piensa tampoco yo soy el cuerpo. Podría decirse que es parecido como cuando alguien toma alguna sustancia psicoactiva y la mente entra en otra dimensión diferente, pero sigue siendo la mente, sigue siendo... En el sueño profundo no hay nada, no hay experimentador, experiencia ni acto de experimentar. La Trinidad, la triada del que ve lo visto y el acto de ver, desaparece en el sueño profundo. Y queda aquello que ve, ¿no? La ausencia de la tríada. Sí. Es más allá de la presencia y de la ausencia. Entonces, en ese estado no podríamos vivir aquí en este mundo, ¿En cuál estado? en el estado de sueño profundo. Quiero decir que si ese estado se reprodujera en la vida cotidiana, si es un estado que podemos estar, porque estamos, de hecho, no se podría, no habrá nadie que viva así, en ese estado. No hay alguien, ni siquiera aquí, ni aquí y ahora no hay nadie. Pareciera que hubiera alguien, porque todavía hablas desde el punto de vista de alguien que no va a poder vivir en ese estado constantemente. Ya entiendo, pero claro, es que mm, con estos estados, pues la mente se me va. Ah, Si no hay nadie, claro, cómo va a experimentar el estado ese si no es sin nadie? O sea, que no es... no puede experimentar su propia ausencia. En ese estado, inclusive la idea de que no hay nadie desaparece, ahí no hay ideas. No hay ¿Sí? ideas, o sea que, claro, ya. La primera idea que surge es yo soy el cuerpo. Ese es el primer pensamiento, la primera creencia. Todas las demás surgen después de la primera, o sea que el pensamiento yo soy el cuerpo es la raíz de todos los pensamientos. Se le conoce como el pensamiento yo.
Si uno se aferra a ese pensamiento yo, todos los demás pensamientos desaparecen y el pensamiento yo desaparece y queda todavía una especie de conciencia de ser. Queda una conciencia de ser en la Pero, vigilia. sí, exacto. Que puede que haya o no haya conciencia de cuerpo, da igual. Pero esa conciencia de ser todavía es ilusoria. Es la primera modificación de la primera manifestación del absoluto que es su poder creativo. Lo llaman el poder superior, el poder de Dios, el poder. El absoluto es el dueño de ello. Pero el estado de estado profundo, o sea, de sueño profundo, ahí reside en ese estado que podría ser que es el último, como si dijéramos, estadio de los estados, por decirlo de alguna manera. No, Ahí, no es el último, esos tres estados simplemente se alternan, no hay principio ni fin para ese movimiento. Ese movimiento de alternación no tiene principio ni fin. ¿Sí? Cuando aparece la vigilia, la materia se modifica y ese movimiento de modificación no tiene principio ni fin, nunca comenzó y nunca termina. En realidad, nunca existió tal cosa como la creación. La creación ha existido junto a la conciencia por la eternidad. pero me acabas de decir que el estado de sueño profundo, que se podría asimilar a lo que es el ser, No, eh, el estado profundo todavía cubre a nuestra realidad. El estado de sueño profundo no es la experiencia de nuestra realidad. La experiencia de nuestra realidad es saber que se es aquello que es consciente del sueño profundo. o sea, que somos lo que es consciente del sueño profundo. Claro, somos lo que es conciencia. Lo que uno llama consciente, la palabra conciencia está asociada con fenómeno. ¿No? Conciencia de algo, conciencia de sí, y conciencia de sí es el cuerpo. Como que si el cuerpo fuera consciente de sí, como que si el cuerpo fuera un ser consciente. Esa es la mente. Yo soy el cuerpo, yo soy consciente del cuerpo, y yo soy consciente del mundo. O sea, esa conciencia de cuerpo es relativa, porque no hay conciencia del cuerpo en el sueño profundo. Por lo tanto, esa conciencia es relativa. Así que debe haber una conciencia absoluta, consciente del cuerpo y de esa conciencia del cuerpo. Yo es que pensaba que el sueño profundo, o sea, el estado ese de sueño profundo, es un estado como si dijéramos que está siempre latente ahí, y luego los demás estados, al estado de la vigilia y del sueño onírico, se van de alguna manera, se van sucediendo uno al otro. Y que el No, estado de sueño sueño profundo profundo. era un estado latente que siempre existe. Lo único que está latente ahí es la mente. Está en su estado latente o potencial, está ausente. Ahora bien, el sueño profundo es necesario simplemente para que los órganos de los sentidos descansen, entren en un estado de reposo. Aún así, la fuerza vital está en el cuerpo, permitiendo que el corazón lata y el cuerpo continúe vivo. La mente es la que da la impresión de que hay un mundo separado de la conciencia. El mundo, al no estar separado de la conciencia, ya que la conciencia es indivisible, entonces el mundo también es conciencia. ¿Sigues? Sí, 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 te sigo, sí. Entonces la mente crea el estado de ilusión, crea la ilusión de que hay un mundo allá afuera.
¿Mm? Y la mente se coloca en la posición del el experimentador del mundo. O sea, mente es, yo soy César, yo soy el cuerpo, ¿verdad? Eso da la Sí, impresión de que César es consciente del mundo, que hay una segunda entidad separada de uno mismo llamada mundo. Yo estoy aquí, tú estás allá. Dos. Hay dos, ¿verdad? Estoy yo y estás tú. Eso es básicamente la mente, yo y tú. Cuando aparece esa dualidad, que no son dos entidades, una sola, porque yo te creo a ti mentalmente, al igual que yo me creo a mí mismo mentalmente, como ego. ¿Me sigues? sí, 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 te sigo. Estoy yo y estás tú, dualidad. Luego yo estoy aquí y tú estás allá, separación. Yo soy diferente de ti, diferenciación. Tú en lo tuyo, yo en lo mío, independencia. ¿Mm? Yo soy independiente de ti y de todo lo demás. ¿Mm? Y luego se pone peor la cosa, yo soy mejor que tú, peor que tú, superior a ti, inferior a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entra el juicio de valor. ¿Mm? Ya esto cada vez se va complicando más y entra en la locura de la vida diaria que de alguna manera estamos enajenados, ¿no? De lo que somos, totalmente. Si desaparece el yo, desapareces tú. Eso Bueno, es lo, tenemos que enajenarnos de nosotros mismos. eso es lo que quiere decir desaparece todo, no físicamente. Cuando la mente desaparece, entonces, Sí, que al final es todo energía. Lo que pasa es que nosotros la percibimos como objeto, como cosa, pero son, sí, bueno, pero como dicen, sí, en realidad todo eso está bien, pero todavía estamos hablando del fenómeno, de la ilusión. ya, ya. Lo que interesa es conocernos a nosotros mismos como aquello que no es un fenómeno, es nómeno, la conciencia del fenómeno. Ya. Sí, que lo que interesa es conocerte a ti mismo y saber, o más bien, conocer de primera mano, que sería Auto- Autoconocimiento. otro conocimiento. Y eso se consigue a base de estar de indagación, Por medio de la indagación. La indagación hace que se revele, se revele todo eso. no, primero se revela una fuerza en el interior, como una especie de pulsación muy sutil, y la mente se queda absorta allí. El yo, el experimentador, el que pareciera inclusive ser el experimentador de esa pulsación. Eso sí que me parece a mí. Y ahí desaparece el ego. Y de ahí desaparece la pulsación. Y lo que queda es esa conciencia pura, consciente de sí y consciente de todo lo demás como sí misma también. Ya ves. En ese estado, la condición sujeto-objeto simplemente cesa de existir, al menos temporalmente. Generalmente, la mente desaparece temporalmente, eventualmente, permanentemente. Y la indagación consistiría en En mantener la atención en el tener yo, atención en el yo, el aparente sujeto, el aparente realmente que soy, lo que yo soy, lo que yo creo que soy, ¿no? O sea, dirigir la atención ahí, claro, se queda el yo sin ti, se queda solo. Eso se le llama, el objeto se emerge, se funde con el sujeto. Y luego el sujeto se funde con su realidad. Desaparece el objeto,
en el sujeto y desaparece el sujeto en su lugar de origen. El objeto sería entonces el yo y el que indaga es el sujeto. O es No, el objeto, la lógica te dice que eres tú, él, ella, esto. El sujeto soy yo. El experimentador soy yo. Si uno se pregunta uno mismo, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el experimentador? El conocedor, el observador, yo. ya, pero si la atención se vuelca sobre el yo, la atención no es de nadie. Correcto. No, todavía es de alguien. Luego se revela esa pulsación, o ese, como lo quieran llamar. Y luego entonces ahora, ¿sí? La pulsación es el objeto y el yo es el sujeto. La pulsación destruye el yo, la pulsación se destruye a sí misma y lo que queda es, no hay nadie que pueda decir nada al respecto. No se puede decir nada. Por eso se le dice, a veces se le llama conciencia pura. La pura quiere decir no que sea pura de pureza, sino pura quiere decir libre de ningún tipo de modificación, de modificaciones mentales. Y entonces cuando llegas ahí, ¿ya te quedas ahí o No, no llegas ahí. O sea, tú eres eso que está allí. Lo que tú ya? eres o lo que Cuando se cubre, revela, cuando se revela eso, revela, correcto. cuando se revela eso, entonces desaparece tu identidad, desaparece el yo y te quedas, bueno, te quedas, no. Y eres la conciencia pura, pero sin embargo, sigues haciendo todas las cosas normal, sin identidad ninguna. Las actividades del cuerpo simplemente ya no son el producto de una voluntad individual. Simplemente se suceden de manera espontánea. Entonces ya no tienes, estás, o sea, eres existencia, pero estás liberado de todos los intereses que te mueven al yo. Correcto. Ya no hay interés personal. No hay interés personal. Para nada. Claro, entonces, claro, si no hay interés, si no tienes ningún interés personal, pues, no hay problema tampoco. No hay, Porque no hay meta que alcanzar, no hay nada en que convertirse, ni nada que perder, nada que ganar. Es simplemente ser, existir, como la totalidad, como la evolución. los acontecimientos se suceden de manera espontánea. Sin embargo, cuando tenemos identidad, también también se suceden igual, ¿no? De manera espontánea, aunque Y, pero de vez en cuando aparece una especie de voluntad individual que quiere hacer esto, lo otro, esto y lo otro en particular, esperando, por supuesto, un beneficio personal, un resultado como ganancia, ¿sí? Va a haber alguien que gane algo. Ahí es donde viene el concepto de éxito, fracaso, ganancia, pérdida, crítica, alabanza, nacimiento y muerte. sin embargo, ese yo que tiene la identidad no consigue lo que quiere tampoco. O A sea, a veces sí, no. Cuando lo consigue se siente orgulloso y cuando no se siente frustrado. Sí, son reacciones mentales. pero con tantas variantes que hay en la existencia de cómo es posible que es muy difícil que, que un yo identificado eh, consiga algo. No hay aparte del pensamiento, yo estoy experimentando esto, no hay ni experiencia, ni experimentador, ni acto de experimentar. Si no hay sujeto, no hay objeto. ¿Sí? Ya,
Eso es cuando ya, cuando se revela el ser. Cuando se revela el ser que no hay identidad, ocurren las cosas de manera espontánea, y ya está. Correcto. Me intento imaginar eso, pero bueno, No, no, no es posible imaginar. Hay que tener el conocimiento directo de ese hecho. ya. Y ahí ni la mente ni el intelecto son de ninguna ayuda. Imposible. Esto que queda es simplemente para que haya cognición de la realidad objetiva, sí, para discriminar entre amarillo, verde, azul, rojo, sí, etcétera, etcétera, pero ya no, ya ese intelecto no discrimina, no escoge dentro de las ideas preconcebidas algo que hacer, esperando, por supuesto, de nuevo, una ganancia al respecto. Y bueno, iba a decir, desde ese estado, que tampoco se podría catalogar como estado, simplemente es lo que es y ya está. Me imagino yo. Aún se le llama el estado natural, pero no es un estado, porque si es un estado, tiene que sufrir modificaciones, pero Tendría que sufrir modificaciones, claro, claro. estado libre de estados, es una forma de decir, son simplemente, no se utiliza de Pero forma. cuando se revela eso, cuando se revela lo que es y desaparece la identidad, eso que es, Es, pero puede observar los movimientos de los demás individuos que hay. pero no como separados de sí. Y ¿Eh? no como separados de sí, no como unidos a sí, sino como sí mismo. Como sí mismo. Pero puede observar, por ejemplo, los movimientos que hace la gente, que hacen los individuos para conseguir cosas. Lo único que realmente ve, también se le llama aquello que ve. Aquello que ve es aquello que es. Ver es ser. Ser aquello que ve. Es aquello que ve todo. No hay otro observador, no hay dos observadores. Por eso a este observador último se le llama aquello que ve y a la mente el que ve. El que ve a alguien. Sin el que ve, aquello que ve no ve nada, sino a sí mismo. Aquello que ve no ve individuos, pero verá cuerpos que se mueven para allá y para acá. Sí, pero no los ve como separados de sí. Es como si dijera que el océano ve la multitud de olas que surgen de sí. Las olas no están separadas del océano, son el océano. Entonces, ¿qué ve el océano? ¿Cuál ola ve el océano? El océano solamente ve el océano. El agua solamente ve agua. El agua es agua. Ya, ya. Ahora entiendo, sí. Lo entiendo ahora, pero no sé si luego, dentro de mañana o dentro de... Se me... Después que esto se entiende, entonces hay que dejar el entendimiento a un lado e ir al conocimiento directo, la experiencia, si se quiere. Entonces me olvido de lo que entendí y me quedo sin nada que entender. Si la mente se queda sin nada, el intelecto, que es un instrumento de la mente, no tiene distinciones. Necesita distintos conceptos para escoger derecha, izquierda, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Se queda sin conocimiento, la mente se queda sin conocimiento, el intelecto funciona solo por medio del conocimiento
El intelecto no tiene nada que hacer. La mente está completamente quieta, no está intelectualizando, racionalizando, analizando, tratando de entender nada. Y luego, ¡pum!, colapsa también. Muchas gracias, César. La indagación es la... Después que la... Por eso a veces me pregunto, ¿por qué toda la gente está tan callada y no hacen preguntas? Bueno, algunos están genuinamente callados, es decir, genuinamente mentalmente quietos, otros no. Entonces, aquellas personas que ya tienen claro el concepto, entendieron conceptualmente, intelectualmente, lo tienen clarito, se lo saben de memoria, lo podrían hasta enseñar a cualquiera. O sea, el conocimiento está bien entendido, por supuesto, no hay distorsión del conocimiento, no hay interpretación del conocimiento. ¿Okay? Esos ya no quieren escuchar nada de lo que yo tengo que decir. Solamente permanecen aquí porque eso Porque lo que yo he escuchado es que o la mente se queda quieta sola o se les hace más fácil aquietar la mente. O mientras escuchan, la mente se quieta. O, como tú dijiste, mencionaste anteriormente, oyéndote hablar de esto, hay algo que me calma, hay algo que me deja tranquilo, hay algo que me da como una especie de... Ese es el producto o el impacto de este tipo de reuniones. A mí me gusta también cuando está todo el mundo sin preguntar. Y lo estoy viendo. Yo me acuerdo leyendo los libros de Ramana Maharshi, los comentarios de los devotos, digamos, avanzados, por decirlo de alguna manera, pues, los que ya lo tenían claro, al igual que nosotros con Baba, con el señor Ratanlal, si no nos interesaba, o sea, los momentos que más disfrutábamos eran cuando no habían preguntas. Sí. Yo a veces lo pienso y digo, si no están diciendo nada, y sin embargo estoy aquí y me gusta. O sea, te estoy viendo a ti y digo, podría decir que no tiene sentido, pero hay algo que, no sé, me gusta, me atrae. Aunque no pregunte nadie nada, pero sin embargo parece que hay algo ahí, en medio ahí, como un estado, como un clima favorable para, no sé, Sí. para Por eso se le refiere como, o se le define como auspicioso. auspicioso, exactamente, sí. Sí, esa es la palabra. Esa es la palabra. Auspicioso. Sí. Pues nada.
Need translation. Hello, Caesar. Hello. Do you speak English? A little bit. No, better use translation. I'm first time here, so I don't know. Could I ask a question? Sure. Do you mind to speak in Russian? I don't know. I don't know if your English is good enough for me to understand what you say. Okay, maybe I speak not a little bit. I think I understand what you're talking about. Yeah, but I need to understand what you're talking about. Okay. So I go to Russian. Я был воспитан в христианской семье, и каждый раз, когда эго начинает таять, возникает очень сильная тревога, беспокойство. И одновременно с этим мысль, что что-то очень важное, очень теплая, особая часть сострадания будет потеряна вместе с потерей эго. Давайте сделаем паузу. Да. I was raised in a Christian family, and every time the ego begins to melt, there is an anxiety that together with the ego will go a major act of compassion. No. Yes. Можно дальше? Мгм. Потому что, безусловно, имперсоналистский подход, безбрежное, безличностное сознание, это звучит очень пугающе и очень холодно для человека, который воспитан в христианской культуре. Whereas for somebody raised in a Christian culture, something that is completely impersonal and limitless sounds very like cold and No, it isn't. нет, это не так. You lose the capacity to think, to feel. Вы не потеряете неспособность мыслить, неспособность чувствовать, You won't lose your humanness, so to speak. свою человечность, так сказать, вы не потеряете. Even when your reality is absolutely nothing. See, when what gets manifested out of it is not going to be dry. И несмотря на то, что в вашей реальности есть абсолютное ничто, то, что появляется из этого ничто, не является каким-то таким сухим или холодным, Cold, heartless, бессердечным. where there will be no compassion and all that stuff. Не будет такого, что исчезнет сострадание. Only the ego will disappear. Исчезнет только эго. I am the body idea. Идея «я есть тело». What are these meetings all about? But an expression of compassion for serious seekers that are suffering and want to get rid of suffering. И чем еще могут считаться эти встречи, если не актом сострадания по отношению к ищущим, которые ищут и страдают? У меня нет в этом сомнений, нет в этом рациональных сомнений. Это скорее чувство, связанное с
страхом, тревогой, телесным напряжением. И это своего рода блок, который появляется в определенные моменты. При том, что рационально я понимаю все, что говорит Цезарь, и у меня есть глаза, чтобы увидеть его работу и понять, что сострадания в ней достаточно. I don't have any rational doubts or fear about that. What I feel is like on the level of feeling. Извините, повторите, что вы сказали, что я запомнила, что нету никаких рациональных страхов или сомнений, но то, что вы чувствуете, оно что-то там. Да, там смешана тревога, страх, напряжение очень сильное, телесное. Мгм. И это не рациональное сомнение, это как будто бы вот эмоционально-телесный такой симптомокомплекс, который поднимается и останавливает то, что происходит, и отбрасывает тебя назад. При этом я прекрасно вижу, что я понимаю головой, что то, что делает Цезарь, пронизано состраданием. И поэтому это не угрожает. Feel this compassion. See who is experienced all that. Смотрите, кто проживает все это, кто испытывает все это, And who is a thinker of all what you say. и кто думает все то, что вы говорите. If you inquire who is saying all that, Если вы будете исследовать, кто говорит все это, the answer is I. М? The answer is I. ответом будет я. Hold your attention on this I, Удерживайте свое внимание на этом я. and it keeps quiet. Тогда оно замолкает. And if you keep it quiet, it eventually disappears. Если вы будете удерживать его тихим, то рано или поздно оно исчезнет. What remains is your reality, which is I-less. Останется только ваша реальность, в которой нет никакого я. Ну, правильно ли я понимаю, что любая практика, любая попытка смотреть вглубь себя, исследовать свое я, это просто очередная ловушка на продукцию ума. Ум ищет сам себя. И сам себя же и находит каждый раз. Ум говорит, я сознание, которое наблюдает разум. На самом деле это еще одна форма ментальной продукции. Self, and then it finds itself, and then it announces that. The mind cannot find it. Он не может найти себя. There is nothing in this universe that is self-aware. Нет ничего в этой вселенной, что может осознавать само себя. Neither the body, Ни тело, nor the mind, ни ум, nor the energy, ни энергия, nor the ignorance. ни невежество. Но почему тогда в попытке осознавания, исследования собственного ума сохраняется напряжение? Ведь кажется, что в сознании нет никакого напряжения, как и в самой жизни. Но любая практика связана с ментальным напряжением. И вот поэтому у меня возникает такая идея. I attempt to be conscious, to inquire, disconnected. Because you're expecting something out of it. Потому что вы ожидаете чего-то от практики. Tension is produced by the expectation of enjoying the result of the practice. Напряжение вызывает вот это ожидание того, как вы будете наслаждаться, получать результаты от практики. If you can give up your thoughts and be still without making effort, they're wonderful. Если вы можете отказаться от своих мыслей и быть в покое, не при этом, извините, не прикладывая при этом никаких усилий к тому, чтобы оставаться в этом, то
The question is, can you? То хорошо, но вопрос в том, можете ли вы. Can you just forget all, Можете ли вы просто забыть обо всем? want nothing, Ничего не хотите. and to make no effort? Не делать ничего. Странный звук. We get bombarded on Facebook. Извините, меня забросали в Facebook. Go on. Продолжайте. Правильно я понимаю, что, в общем, все практики, они во многом есть опасность, скажем так, что в практике сохраняется опасность просто бесконечно подпитывать собственное эго, которое ожидает сильно преуспеть, просветлеть и так далее. И лучший способ практики – это просто оставить себя в покое. So try the danger of practices is that the practices keep the ego willing to progress, and the best way to, and the best thing to do is to leave yourself alone. No, this is also the ego talking. Нет, это тоже все эго рассказывает. Not to keep still, not to keep Для quiet. того, чтобы не оставаться неподвижным. So the ego is blaming the ego for something that itself is doing now. Эго обвиняет эго в чем-то, что оно сейчас как раз таки и делает. Inquiry is not actually a practice. Исследование — это не практика как таковая. It keeps the mind still. Исследование делает ум тихим. Practice is mental. Практики ментальны. If the mind is still, it's not practicing, right? Если ум неподвижен, спокоен, то тогда он не практикует ничего. Then give up your efforts, Откажитесь от своих усилий, your knowledge, your desires, желаний, and be still. и будьте в покое. My question is, can you? Но вопрос мой вот в чем: можете ли вы это? Ну, мне кажется, что я как раз и есть то, что не может. Оно все время должно себя воспроизводить. Оно все время беспокоится, тревожится, озабочено собой, поэтому и движется. Think that I am what cannot be still. It's always worried, it's always fussing around. That's why it cannot be quiet, cannot be still. Then again, look at this eye. Смотрите на это я. Every time it becomes active, Каждый раз, когда оно активизируется, then see who is active. смотрите, кто активизируется. Thoughts will disappear. Мысли будут исчезать. And the mind is still. Он будет становиться спокойным. Это происходит, но одновременно с этим есть вот то ощущение легкого, едва заметного напряжения, о котором я говорил. Это как будто бы что-то сзади тебя охватывает, но это что-то все равно еще осознается. И в этом есть некоторое напряжение. Yes, that happens, but together with that, there comes a feeling that something grabs you from behind, and in that, I feel some sort of tension. Grab you who? That's the question. Что вас охватывает? Точнее, извините, охватывает вас кого? Вот в чем вопрос заключается. Mostly some sort of imagination. Скорее всего, это что-то воображаемое. Some content of the mind that it is that you're not aware of, it's unconscious. Что-то из содержания вашего ума, которое вы
не осознаете. some tendency or something. Какая-нибудь тенденция. Again, who feels the tension? Who feels gratitude? Но смотрите, кто чувствует напряжение, кто чувствует, что его что-то охватывает. I is the subject, Я — это субъект, the seer, видящий, the knower, знающий, the experiencer, right? проживающий. Yes or no? Да или нет? Yes or no? Да или нет? Да, да, да. Then forget about the object, forget about the experience, the phenomenon. Забудьте об объекте, о переживании, о феномене. Give your attention in the one to whom the phenomenon pertain. Удерживайте свое внимание на том, с кем происходит феномен. It doesn't matter how many phenomena, Не имеет значения, сколько этих феноменов, sensations, thoughts, images. сколько ощущений, образов, мыслей. It doesn't matter. Это не имеет значения. Keep on bringing the attention back to the experiencer, the knower, Продолжайте возвращать внимание на того, кто осознает это или проживает. Там очень много подложек. Ты одну достаешь, там следующее, там следующее, там следующее. И вот сам по себе этот процесс, у него есть некоторое напряжение. Можно просто прекратить, но тогда жизнь продолжается. А если ты возвращаешься к этому исследованию, то ты снова как будто бы один фон, второй фон, третий фон, и они не кончаются. There are so many layers. There you get rid of the one, and then you discover another one. no, And no, no. then there is another one. No, And you no. can stop, and life will just carry on. If you get back to the inquiry, then again you have to remove the layers one by one. No, you don't remove the layers. Не нужно никакие вот эти подложки или как-то убирать одну за одной. You remove the I. Вы избавляетесь от «я». All the layers belongs to I. Все эти слои принадлежат этому «я». Who is this I? Что это за «я» такое? From where this I arose? Откуда оно возникло? Then this inquiry merges the mind into its source. И тогда исследование заставляет ум вернуться обратно в источник. And its source destroys the layers and the mind. И тогда этот источник разрушает все слои и ум сам. The mind cannot destroy itself. Ум не может разрушить себя самостоятельно. It can only be merged in its source, that's all. Можно только возвратить его обратно в источник. Вы понимаете это? Ну, в этом месте вопросы иссякают. And at this point, the question is- Good. Question is a thought. Вопрос — это мысль. See, the questioner is free from thoughts. Вопрошающий остается свободным от мысли. The questioner is Vladimir. Вопрошающий — это Владимир. Vladimir is a thought I. Владимир — это я, мысль. I am Vladimir, I am the body. Я — это Владимир, я — это тело. This I remains free from thoughts. Вот это я, оно остается без мысли. And this I will be absorbed by something that will, some sort of powers, you will Затем некая сила grab it, absorb it, впитает его в себя.
Just keep it quiet. The rest will happen automatically, Пусть spontaneously. это я будет тихим, а все остальное произойдет автоматически и спонтанно. It doesn't matter thoughts, feelings, emotions, images. Неважно, какие мысли, ощущения, образы, эмоции возникают. Hold on to the I that it is having them. М. Удерживайте я, которая проживает все это. And it keeps quiet, you see? Оно тогда становится тихим. That's enough. Этого достаточно. The rest is a matter of grace. Все остальное является вопросом милости. Спасибо. Yes. Welcome. Tell him he's welcome. Пожалуйста. I mean, no, he's welcome to the, he's welcome to the meeting to come, to participate. We don't have the- No? This must be a spam, right? Мгм. That's something time to talk to you.
Ok, se acabó la hora. Nos vemos. Ya el video el miércoles en la noche está disponible. Ok, a la noche sube el de ahora.